La hora de Maquiavelo. Es más fácil decir que no hay plan de estabilización. La pregunta es, si no hay plan de estabilización, ¿qué creen? ¿Que baja de casualidad la inflación? Digo, es verdaderamente insultante, digamos, para alguien que piense 2 minutos las cosas que están diciendo. Como verán, digamos, hoy vine un poquito más sangriento que lo de costumbre. Igual tengo más. Aviso. Disculpa, porque de vuelta, esos que dicen, no, tiene que tener una matriz productiva proyectada. Digo, no soy Leontiev, no soy comunista, soy liberal. Creo que los artífices del futuro son ustedes. Por lo tanto, no le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista, voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza. Sí, sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, y lo tenías al presidente Milei en una reunión esta semana con empresarios y veías abajo el graph que decía, bueno, bien, porque ese Milei es el que de alguna forma para mí, para la hora de Maquiavelo, volvió a ser el gran orador de campaña histriónico que fue. Fíjate la imagen que mostramos muchas veces de la cadena nacional, la última cadena nacional, donde, bueno, anunció festivamente, casi te dirías, un superávit, el primer trimestre con superávit en muchísimos años en la Argentina, 0,2% del PBI, y criticamos mucho, bueno, la forma muy fría, muy distante de leer. Criticamos todo el escenario, realmente un escenario que contrasta con el Milei histriónico, con el Milei de las redes sociales, ¿no? En este salón blanco, ahí flanqueado por la guardia pretoriana de su equipo económico, parados ahí. La verdad, nos llamó mucho la atención y lo criticamos, podés repasarlo en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Bueno, y acá tuviste un Milei realmente que volvió a ser el Milei. Ahora, dicho eso, por eso decía, bien, volvió el Milei, que es un gran orador, un acierto realmente, pero, claro, primero es un Milei que nos viene a vender que no hay atraso cambiario. Por supuesto, él usó una fórmula, si querés, teórica para decir por qué es relativo lo del atraso cambiario. Bueno, porque Milei nos dice, bueno, lo que hay es que al final él mismo reconoce, repasá el discurso de Milei, que faltan las reformas estructurales, que las empresas argentinas nunca van a poder competir con nadie, ni afuera ni adentro, con los gravísimos problemas estructurales que heredó Milei y que, bueno, a 5 meses de gobierno, más de 5 meses de gobierno, todavía no pudo resolver. Esto lo admitió Milei. Entonces, a ver, no quiero exagerar, pero de alguna manera a mí me hizo acordar cuando... ¿Te acuerdas de Aníbal Fernández? Era un ministro fue de Cristina, de Alberto. Un señor bastante impresentable, que nos quería vender que la inflación no existía y que era solamente una sensación. Bueno, el tema del atraso cambiario no es una sensación, es una realidad que lo puede palpar cualquier argentino que viaje a Europa y vaya a un supermercado y vea que el ticket en un supermercado en París, como le pasó a mi amigo Willy Cohen, salga lo mismo que un ticket en un chino de La Matanza. Estamos en problema porque en Francia ganan 2.000 euros, acá ganan 500. Pero bien, vamos a hacer un semáforo de cómo está la imagen de Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, bueno, muy cerca de cumplir los 6 meses. Es un hito importante porque los medios van a hacer muchos balances. Se habla de los 100 días, pero los 6 meses son un hito importantísimo. Y se hacen balances, se hacen, bueno,
boletines de calificación. Vamos a ver cómo está llegando, vamos a repasar 3 datitos. El semáforo tiene acá, como vos ves, una pequeña luz amarilla, la evaluación de la situación económica dentro de un año. A ver, las expectativas para dentro de un año, ¿cómo las ve la gente? Bueno, acá, que se había puesto en positiva la expectativa, terminaba abril con una pequeña brecha de 6 puntos negativa, o sea, 51 la ve más negativa. O sea, en ese sentido, las expectativas que eran, digamos, uno de los combustibles del apoyo a Milei, es una luz amarilla. No es grave, pero ya no están más positivas que negativas. Quiero que veas el próximo, que es la evaluación de gestión, que eso para mí es el tema clave, cómo ve la opinión pública la gestión. Otra luz amarilla, porque pasa de haber estado empatada, estado mejor en marzo, abril empata prácticamente, 52 a 40, negativa, 47 positiva, pasa a un 56 a 44, según siempre de D'Alessio y Berenstein. Podríamos decir es la segunda luz amarilla en ese tablero de curvas de imagen de Milei. Pero siempre hay una luz al final del túnel. Quiero que veas por qué Milei todavía tiene chances. Quiero que veas la próxima. No, acá está, sí. Está de acuerdo con que hay que hacer un sacrificio para terminar con la inflación y comenzar una etapa de crecimiento. Fíjate vos, el sí, 53, el no, 45. Con este punto de partida que todavía tiene Milei, a pesar de que a los 6 meses ya el balance no es tan positivo, bueno, hay esperanza, hay una chance. La pregunta que nos vamos a hacer, y hoy vamos prácticamente a darle un regalo al gobierno, porque nos vamos a sentar con un consultor de comunicación, un experto, el gran público no lo conoce, se llama Miguel de Godoy, que fue asesor de comunicación de muchos gobiernos, con aciertos y errores. Y tiene muchas cosas para decir que podría escuchar gente que está cerca de Milei. Ahora, antes un pequeño comentario. Hablamos muchas veces de los pactos de mayo, ¿no? Los pactos de mayo que, bueno, aparentemente no van a ser en mayo, y esperemos que sean algo de pacto con algo. Pero, ¿qué pasó? Bueno, al ponerle pactos de mayo y condicionarlos a aprobar primero la ley bases, que, acordate, había fracasado con el mega DNU de Sturzenegger a principios de año, pero el Congreso trabajó todo el verano, histórico que los pibes estos laburaran durante todo el verano, para sacar la ley Ómnibus, que fue la primera ley bases con más de 600 leyes, un paquete enorme, y el 6 de febrero terminó de fracasar. Fue un gran fracaso. 1 de marzo se inaugura tradicionalmente las sesiones ordinarias del Congreso y en el discurso de Milei, no sé si te acordás que tuvo un bonus track. El bonus track fue convocar a los pactos de mayo, que se llamaron así, mayo, porque bueno, mayo es el mes el sol de mayo, ¿no? el mes de la gesta independentista, el 25 de mayo, supuestamente, dijo, en Córdoba y en el Palacio de Justicia con unas columnas romanas. No sé aquí si a Milei o a su asesor estrella, Santiago Caputo, le gustan las columnas romanas, ¿no? Una escenografía muy de casta, digamos, pero bueno, iban a firmarse los pactos de mayo con todos aquellos que se portaran bien y acompañaran, gobernadores que acompañaran a través de sus senadores y eventualmente diputados, a aprobar la ley base ya más, digamos, más diluida. De los 600 quedaron 200 y pico. Bueno, se empantanó en el Senado. El peronismo logró meter audiencia tras audiencia, todo
todo con la picardía de que no se llegue al 25 de mayo. Bueno, idas y vueltas, que el Pacto de Mayo finalmente no se va a llamar de mayo porque no va a ser en mayo, que se va a seguir llamando de mayo, como dijo en algún momento Javier Milei, pero por ahí va a ser en junio, julio, que va a haber algunos gobernadores, quizá unos pocos, o que quizá no se haga con ningún gobernador de ninguna clase, sino simplemente con la gente de bien. O sea, ¿cómo sería eso? Sería una remake de Milei, como el 10 de diciembre, haciendo su discurso de asunción de espaldas al Congreso y llamándolos ratas, o sería un pacto difícil, estilo pactos de la Moncloa. Quiero que veas acá una imagen, ¿no? De los pactos de la Moncloa. Es una imagen antigua, a ver si la tenemos acá, blanco y negro. Este señor se llama Adolfo Suárez, era el presidente del gobierno de España del año, esto era del 77. Felipe González, que después fue, acá estaban todos, todos. Comunistas, exfranquistas, sindicalistas, empresarios, socialistas, todos los políticos y las fuerzas importantes de España firmaron los pactos de la Moncloa. Año 1977. PBI per cápita de la Argentina, en ese año, era el doble del de España. Hoy, el de España es más del triple de la Argentina. Y muchos atribuyen ese éxito a los pactos de la Moncloa, que por supuesto fueron también una forma de abrirle la puerta a España para después, un par de años más tarde, entrar en lo que era la Comunidad Europea, hoy es la Unión Europea, un caso de éxito fenomenal en donde se demostró, como pocas veces en Occidente, en la historia moderna de Occidente, cómo si los políticos se ponen de acuerdo, esto fue después de 40 años de franquismo, de oscurantismo en España, si se ponen de acuerdo, pueden sacar un país hacia adelante. El contenido, más que político, era económico. Tenía una gran reforma laboral, igual que la ley bases. Bueno, muy lejos, ¿no? Muy lejos. Acá tuvimos. Desde la debilidad siempre se convoca al diálogo, ¿no? Acordate, Cristina, 2009, después de la 125, la guerra del campo, le traían las encuestas, decían que iba a perder, perdió de hecho en las elecciones de medio término de 2009 y lo puso ahí a Florencio Randazzo, su ministro de Economía, a convocar a un diálogo político. El tipo agarró un cuadernito y tomaba nota y se mostraba en los medios tomando nota en el cuadernito. Bueno, quedó en la nada. Y Mauricio Macri lo mismo. 2019 veía evidentemente que no iba a lograr su reelección y lo puso a su ministro de Economía, que era Rogelio Frigerio, a hacer exactamente lo mismo. Convocó, en este caso, al peronismo y tomó nota en el cuadernito, se mostró en los medios, para acordar sobre 10 puntos. Un acuerdo del que nadie se acuerda, digamos, de esos, los 10 puntos. Bueno, desde la debilidad política nunca se va a poder hacer un pacto de la Moncloa, ¿no? Quizá para la historia será analizar si Milei lo hubiese propuesto el 10 de diciembre cuando asumió, en lugar de insultar, por ahí la historia sería buena. Y le hicimos la pregunta a los expertos en comunicación del sector, de la comunicación empresaria y política, como hacemos todas las semanas, ¿fue buena idea política y comunicacional condicionar los pactos de mayo a la aprobación de la ley bases? Bueno, fíjate, que fue buena es menos de un tercio de los expertos. Para la mayoría no fue una buena idea convocar un pacto con condiciones. Y finalmente les preguntamos, bueno, ¿qué pasaría? Quiero que sea el próximo. Esto es muy interesante, porque lo vamos a hablar ahora con Miguel de Godoy. ¿Qué pasaría si Milei tuviera que dar marcha atrás? Bueno, porque se metió como en una especie de... A ver, Milei se metió en un callejón simbólico sin salida. Entonces, que los expertos del sector le ayuden a encontrar una salida a ese laberinto comunicacional. Bueno, fíjate vos, la respuesta más frecuente, 41,4, de un panel de 87, eran 88 en realidad, expertos, dice hacer el pacto igual, aunque sea con algunos gobernadores, hacerlo igual. Ahora, el 60%
ve distintas opciones. Por ejemplo, decir, si no es con todos no sirve, y bueno, evidentemente no va a ser con todos, bajarle el perfil al tema, pregunta que le vamos a hacer ahora también a Miguel de Godoy, ¿se le puede bajar el perfil a una cosa tan epopélicamente instalada? Pregunta. Cancelar la propuesta al estilo Milei. ¿Cómo sería el estilo Milei? Fracasó por culpa de la casta. Una cosa por el estilo. Bueno, opciones. Yo, como siempre te digo, te propongo que los fines de semana te metas en el portal de TN para leernos Pactos de Mayo. ¿Cómo hizo Javier Milei para meterse en un callejón simbólico sin salida? Y ya mismo, en 2 segundos, me siento con Miguel de Godoy, un tipo que tiene mucho para decirle a Milei en materia de comunicación. Bueno, usted lo está viendo, como le había adelantado, Miguel de Godoy tiene una consultora de comunicación, empresaria, política, que se llama MDG, porque es Miguel de Godoy. Yo quiero, obviamente depende de cuántos años tengas, quiero recordar con 2 imágenes Miguel de Godoy de jovencito, ahí lo tenés, sin canas, con Fernando de la Rúa, donde trabajó en el equipo de comunicación, o fue uno de los líderes del equipo de comunicación del Radical. Y quiero que veas también, acá lo vas a tener, a ver la próxima, ahí está con Mauricio Macri, donde, bueno, Miguel, en aquel entonces se decía que ibas de director de comunicación y finalmente terminaste en el... Presidente del ENACOM. Del ENACOM. La unificación del AFCA y el AFTIC en ese momento. No sé si vos contestaste la encuesta que le hicimos a Experto, pero ¿qué contestarías? A ver, si yo te pregunto sobre todo en qué le recomendarías, cómo salir de este callejón de los pactos de mayo, que no van a ser en mayo, no se sabe si se van a llamar de mayo y si van a ser. A ver, primero tenemos que analizar un poquitito a Milei, ¿no? Milei es, en su comunicación, es absolutamente visceral. Sí. Y, como él mismo dice, aceleran las curvas. Sí. Entonces, al tipo que acelera en las curvas, uno ya sabe que puede derrapar un poquito. Ahora se la está agarrando con todos los economistas, incluso su ex admirado Domingo Cavallo. Sí, entonces ese acelerar y derrapar un poquito tiene una licencia de disculpa. Entonces uno dice, bueno, lo dejo derrapar un poquito y espero que vuelva al centro de la pista. A López Murphy lo puteó de arriba abajo y López y después, Murphy... por eso, entonces uno espera que vuelva un poquito de las pistas. Con respecto a la épica del pacto, yo recuerdo las sensaciones de esa noche, ¿no? Yo mirándolo el 1 de marzo, apertura de sesiones. La verdad, lo primero que me causó fue sorpresa, una gran sorpresa, de su alocución, de su forma, y te podría decir que hasta una sensación de, epa, ¿qué está pasando acá? No esperaba lo que vi. Claro, es como que no, salía del molde Milei. Completamente. Y invitaba a todos a un lugar donde no te podías bajar. A lo que invitó ese día, nadie se podía bajar. Es más, todas las reacciones inmediatas a ver quién se subía primero. Muy buena idea la de hacerlo en Córdoba, provincia peronista. Las 10 cosas que ponía, era a todo lo que te invitaba no te podías bajar. O sea, me pareció una gran pieza. Después empezó a condicionarlo. Claro. Me sacás la ley base, si no, no te portás bien, no tenés postre. Y después tenemos que pensar por qué los jóvenes le hacen ganar la elección a Milei. Y cuando digo jóvenes, lleguemos hasta 40 años, porque siempre uno comete la rapidez de decir que los jóvenes es hasta 25 años, no, es hasta 40 años, ¿no? Esos jóvenes trajeron a Milei al gobierno para que desarme un andar hasta acá. Cómo estaba todo, cómo era la política, cómo era la economía, cómo era lo que nos había llegado hasta acá. Y Milei podía desarmar eso. Esos jóvenes son los que dan la esperanza todavía. Cuando viste que recién leías que había una esperanza todavía a pesar de todo. Más los jóvenes. Esos le siguen dando la esperanza, aunque todavía no les alcance el sueldo o aunque haya inflación, les siguen dando la esperanza que gobierne.
él le sigue hablando a ellos. Él sigue, y eso, él puede todavía, ¿cómo salir de eso? Convocándolos a ellos, dándole esa esperanza Bueno, a ellos. es lo que una de las ideas que está dando vuelta para reflotar los pactos de mayo, es decir, bueno, para invitar a 6 gobernadores no invites a ninguno, hace una convocatoria a gente, no se sabe cómo. O no, o él puede decir, yo voy a convocar a los que quieran estar, porque este pacto es para la gente, es para todos estos no incluidos en ninguna de estas agrupaciones que son la casta. Es para una Argentina de futuro. Pero eso no sería volver al discurso de su asunción de espaldas al Congreso y no tuvo mucho resultado en cuanto a sacar leyes. Lo que pasa es que no irían los gobernadores si es que no saldrían las leyes. Volvemos al mismo lugar, vuelve a la misma épica. Esa épica le vuelve a dar a él un lugar de protagonismo. O sea que vos dirías... Milei tiene una centralidad comunicacional. Después podemos hablar de la comunicación del gobierno de Milei, pero Milei en sí mismo es una usina comunicacional. Él es una usina comunicacional. Después podemos pensar cómo comunica el gobierno de Milei, pero él es una propia usina. Yo le voy a pedir a Ezequiel que vaya al número 5, ¿no? Perdón, no, quiero el número 8, cualquier cosa dije, el número 8. Si tuvieras que decirle, bueno, hay que desandar estos pactos de mayo, ¿qué le recomendarías? Que directamente que él haga un pacto con todos los no incluidos. O sea... Con su gente. Que todos los no incluidos son todos los que no están apartidados. Con los que él dice, a los que él llama, los hombres de bien. Los hombres de bien. Los hombres de bien son todos los que no están incluidos en ninguna asociación gremial. ¿Y cómo se haría eso? Ninguna asociación política. Está bien, pero vos no podés casta. convocar a 20 millones de personas. ¿Cómo lo escenificarías ese pacto sin la casta y con los hombres de bien? Que hay que decirlo, después no te sacan la ley, porque gente no... Es que si lo tienen que hacer solo es que no te sacaron la ley. Claro. Son dos trabajos aparte. Él sigue de frente al pueblo y de espalda a la casta. Para el gobierno de Milei, o para los que piensan la comunicación de Milei, o para el mileísmo central, la casta son la política, los gremios y los medios. Claro. Los medios... Los ensobrados. Los medios. Después si querés calificamos, porque Milei en su chat tiene periodistas. Él chatea con periodistas. Chatea en forma directa con periodistas. Sí. Discute sobre... además tiene periodistas a los que les da entrevistas, sin duda. Por eso. Y intercambia opiniones. Su gente de comunicación habla con periodistas. Y con muchos, y con medios. Lo hacen. Por eso entonces aparecen los ensobrados cuando estamos enojados... Y aparecen los medios como cosa difusa. Está Santiago Caputo. Sí. ¿Vos lo conocés? Santiago Caputo es el hombre de comunicación de Milei. Yo no sé si estuvo... No tenemos acá el gráfico que mostramos la vez pasada, si Ezequiel lo llega a encontrar, de CEO, de la consultora CEO, que te mostraba efectivamente los medios estamos en el montón de imagen mezclado con... Ahora, cuando se le pregunta a la gente, que eso solo lo hace CEO en Argentina, los medios que yo sigo, o los periodistas que yo sigo, pasamos al tope. Sí, claro. A ver, ¿eso lo entiende Caputo y lo entiende Milei? Yo no... Lo primero que diría es... Milei es el presidente. Él tiene su forma de comunicar y de su forma de sentir. Caputo es un analista de lo que pasa. Y él analiza... ¿Alcanza ese analista de lo que pasa para los próximos 4 años de gobierno? El analista analiza, recomienda, el actor actúa. Yo realmente creo que Santiago Caputo es un tipo muy inteligente, que hace muy buenos análisis. Y flor de campaña, que sabe lo que hace, de campaña electoral se mandó. Que sabe muy bien lo que hace y sabe muy bien cómo manejarse. Después vos tenés los actores. Milei es una persona que es
un comunicador en sí mismo, Claro. que actúa per se, que muchas veces mira y consulta y pregunta, y muchas veces actúa Se manda, y no se pregunta manda y no solo. consulta. Ahora, antes de que nos echen, me hace acordar... ¿Que nos eche quién? Que nos eche. ¡Ay, qué susto! Que nos eche el estudio de Diego ¡Qué susto, Misra. qué susto! Milei tuvo una brillante campaña electoral, lo mismo Sí. el caso de Mauricio Macri, brillante Sí. con Jaime Durán Barba, Sí. un capo. Y Jaime Durán Barba después terminó asesorando en algo que no entendía. No Podrá- lo saques a Marcos Peña en la y campaña. Marcos Peña, por supuesto. Sí. En la Será campaña un- no quitárselo. ¿Tenés 30 segundos para decirme si puede ser algo parecido o no? Parecido a lo de Santiago, a lo de Marcos. A lo de Durán Barba con, por supuesto, Marcos Peña, ¿no? Sí, puede ser parecido y si es lo suficientemente inteligente de concentrarse más que en la comunicación que en el gobierno, puede ser mejor. Más en la comunicación que en el gobierno. Sí, Puede ser mejor. Porque se lo ve actuando. Bueno, muy interesante. Miguel de Godoy, MDG se llama su consultora. No es muy original el nombre, Miguel. Es lo que me daba la inteligencia en ese momento. Uno de los hombres que más entienden y que más experimentaron con aciertos y errores la comunicación de gobiernos en estos años de democracia. Muchas gracias. Y vos seguís viendo a La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. Los mandos medios son generadores de cambio e impacto social en sus trabajos y en las comunidades de sus empresas. Somos especialistas en la formación y perfeccionamiento directivo. Contamos con programas en formato abierto y también en la modalidad In Company. Las capacitaciones las podemos dictar de manera presencial y online. Nuestra metodología vivencial, práctica y participativa nos convierte en uno de los referentes del mercado de la formación para mandos medios. Visita nuestra página web y descubrí cómo podemos brindarte programas de capacitación que se ajusten a las necesidades de tu negocio. Escuela de Mandos Medios del Instituto Madero. Formación y perfeccionamiento directivo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. La Hora de Maquiavelo.